A las 2 de la madrugada el cuartel es un santuario de disciplina. El silencio es abrumador, solo interrumpido por el sonido de botas en el suelo. El sargento Moore, con 27 años de servicio, se encuentra en su oficina, revisando informes. Su mirada se detiene en una foto de su familia, pero su mente divaga. Un guiño provocador de un recluta, Javier, lo sacude. La imagen de ese momento se repite en su mente. La risa de Javier, su forma de moverse, la chispa en sus ojos. Moore siente un nudo en el estómago. ¿Es deseo o solo una ilusión? La lucha interna lo consume. La disciplina que ha defendido toda su vida se tambalea. ¿Qué pasaría si alguien descubriera su atracción? La idea lo aterra. En un entorno donde la masculinidad se mide en fuerza y control, su deseo se siente como una traición. El aire en la oficina se vuelve denso. Moore recuerda las miradas de desprecio, las risas a sus espaldas. La aceptación parece un sueño lejano. ¿Cómo puede ser un líder si no puede aceptar su propia verdad? Un golpe en la puerta lo saca de sus pensamientos. Es Javier, con una sonrisa despreocupada. ¿Listo para el entrenamiento, sargento? La voz de Javier resuena en su mente como un eco. Moore siente el sudor en su frente. La tensión entre ellos es palpable. Debería ignorar lo que siente, o arriesgarlo todo por un momento de verdad. La noche avanza y el dilema se intensifica. ¿Podrá Moore enfrentar su deseo sin perder todo lo que ha construido? Moore se sienta en la oscuridad de su sala. El silencio pesa como un plomo. Las sombras de la noche se deslizan por las paredes, como sus pensamientos. A sus 45 años, ha vivido atrapado en un mundo de orden y disciplina. La rigidez militar lo ha moldeado, pero también lo ha encerrado. Mira el retrato de su esposa en la mesa. Sonríe. Pero esa sonrisa es un eco vacío. 20 años de matrimonio, y aún no ha compartido su verdad. La lucha interna lo consume. ¿Qué pasaría si revelara su deseo? ¿Qué pasaría si dejara caer la máscara? El aroma del café recién hecho llena el aire, pero no puede disfrutarlo. Cada sorbo es un recordatorio de lo que no es. La vida que ha construido se siente como una prisión. La aceptación de su identidad se convierte en un grito ahogado. La sociedad lo ha enseñado a esconderse, a temer el rechazo. En la calle, los ecos de risas y música lo llaman. Un grupo de hombres se abraza, libres y felices. Moore siente una punzada en el pecho. ¿Por qué no puede ser uno de ellos? La envidia y la tristeza se entrelazan en su corazón. La pregunta lo atormenta. ¿Será suficiente el amor que siente por sí mismo para romper las cadenas? La luz de la luna se filtra por la ventana, iluminando su rostro. En ese instante, Moore se enfrenta a su reflejo. La imagen de un hombre dividido. Un hombre que anhela ser amado, no solo por su esposa, sino por quien realmente es. La lucha por la aceptación se convierte en su batalla más grande. ¿Podrá encontrar el valor para ser auténtico? La respuesta se siente tan lejana como el horizonte. Jackson entró en la sala, su sonrisa iluminando el ambiente. Era un nuevo recluta, pero su presencia desafiaba las normas. Los murmullos cesaron. Miradas curiosas se posaron sobre él. La tensión era palpable. Moore, el líder del grupo, lo observaba con desdén. La disciplina era su mantra. No había lugar para la debilidad. Pero algo en la forma en que Jackson se movía, con una confianza casi desafiante, lo inquietaba. ¿Qué pasaría si la sonrisa de Jackson rompía las barreras que Moore había construido? Mientras la conversación avanzaba, Jackson se acercó. Su voz era suave, casi un susurro. Hablaba de sueños, de libertad. Moore sintió un escalofrío. Las palabras de Jackson resonaban en su interior, desnudando sus propios miedos. ¿Y si él también deseaba ser libre? El aire se volvió denso. La risa de Jackson era contagiosa, pero Moore se sentía atrapado. La lucha interna crecía. Podía permitirse sentir algo más que la rigidez de su rol. La mirada de Jackson lo desarmaba. Era un desafío a su autoridad, pero también una invitación a la vulnerabilidad. Un rayo de luz entró por la ventana, iluminando el rostro de Jackson. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y desafío. Moore se preguntó si alguna vez podría ser tan valiente. La conexión entre ellos era innegable. Un hilo invisible,
que los unía en un espacio donde la aceptación parecía posible. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría dejar atrás el miedo y abrazar lo que realmente era? La sonrisa de Jackson lo seguía. Un recordatorio constante de lo que podría ser. En ese instante, la disciplina de Moore se tambaleaba, y el deseo de conexión se volvía más fuerte que cualquier norma. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de sombras. Moore y Jackson se encontraban en el parque, bajo la tenue luz de una farola. Sus miradas se cruzaban, llenas de una tensión palpable. El aire estaba cargado de un deseo que ambos temían reconocer. El teniente Hunter, oculto tras un árbol, observaba. Su corazón latía con fuerza. Sabía que la cercanía entre ellos era un fuego que podía consumirlos. La presión de mantener las apariencias lo atormentaba. ¿Qué pasaría si alguien los descubría? La sociedad no perdona. Moore se acercó a Jackson, su mano casi tocando la de él. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La risa de Jackson resonaba en sus oídos, pero había un eco de inseguridad en su voz. ¿Era posible amar en un mundo que condena? La pregunta lo atormentaba. Hunter sintió un nudo en el estómago. Recordó su propia lucha, el peso del secreto que llevaba. La aceptación parecía un sueño lejano. La imagen de su familia, decepcionada, lo perseguía. ¿Era el amor entre hombres un pecado o una bendición? El viento sopló, trayendo consigo el aroma de la hierba fresca. Moore y Jackson se miraron. Un instante eterno. Sus corazones latían al unísono, pero el miedo los mantenía separados. La distancia entre ellos era un abismo. Hunter se sintió atrapado entre el deber y el deseo. La culpa lo consumía. ¿Debería intervenir o dejar que el amor floreciera? La lucha interna lo desgastaba. La noche se tornó más oscura, y con ella la incertidumbre. ¿Qué camino elegirían? La respuesta estaba en el aire, pero nadie se atrevía a pronunciarla. La tormenta rugía afuera. El viento golpeaba el galpón con fuerza, como si quisiera entrar. Moore miraba por la ventana, sus manos temblaban. La lluvia caía en torrentes, cada gota resonaba como un latido en su pecho. Jackson estaba detrás de él, la tensión palpable entre ellos. ¿Qué estamos haciendo aquí?, pensó Moore. La pregunta lo atormentaba. La oscuridad del galpón reflejaba su confusión interna. Había crecido en un mundo que no aceptaba su verdad. La lucha por ser quien era lo había dejado exhausto. Pero en ese momento, con Jackson tan cerca, la tormenta parecía un eco lejano. Jackson se acercó, su aliento cálido en el aire frío. Moore sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atracción era innegable, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si alguien los veía? La sociedad no perdona. La culpa lo envolvía como una niebla densa. ¿Y si esto es un error?, se preguntó. Pero en su interior, una voz más fuerte le decía que era el momento. La tormenta afuera se intensificaba, como si el universo estuviera a punto de estallar. Moore cerró los ojos, respiró hondo. El olor a tierra mojada y madera vieja llenaba sus sentidos. Jackson tocó su brazo. Un roce suave, electrizante. Moore abrió los ojos, y en ese instante todo cambió. La línea que habían cruzado no era solo física, era emocional. La aceptación, el deseo, la lucha, todo se entrelazaba en un solo momento. ¿Qué pasará después?, se preguntó Moore. Pero ya no importaba. La tormenta había desatado algo más que el clima. Había liberado sus sentimientos reprimidos. En el caos encontró claridad. Moore se detiene en el vestuario. El eco de las voces de sus compañeros resuena en su mente. La luz fluorescente parpadea, creando sombras que parecen burlarse de él. Su corazón late con fuerza. Debería seguir las reglas, o finalmente ser quien realmente es. La presión lo abruma. Afuera, el mundo espera. Pero dentro de él, una tormenta se desata. Recuerda las miradas, los murmullos, la risa que se convierte en cuchillos. La lucha entre el deseo y el miedo lo consume. ¿Qué pasará si se atreve a ser auténtico? El aroma del sudor y el desinfectante lo envuelven. Cada respiración se siente pesada.
Se mira en el espejo, buscando respuestas en sus propios ojos. La imagen que ve es un reflejo distorsionado de su verdadero yo. Un chico fuerte, pero quebrado. Un guerrero que teme su propia batalla. La elección es clara, pero el camino es oscuro. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? La idea de ser rechazado lo paraliza. Pero, ¿qué es la vida sin autenticidad? La aceptación de uno mismo es un viaje solitario, pero necesario. Un susurro de esperanza se asoma entre las dudas, la posibilidad de amor, de conexión, la idea de ser amado por quien realmente es. La luz del sol se filtra a través de la ventana, iluminando su rostro, un rayo de claridad en medio de la confusión. More cierra los ojos, respirando hondo. La decisión está al alcance. ¿Seguirá escondido en la sombra o dará un paso hacia la luz? La respuesta está en su corazón. La verdad lo liberará, pero el miedo lo atrapa. ¿Qué elegirá?